Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es retomar lo que empezamos a abordar la semana pasada vinculado con los orígenes del sistema educativo en Argentina. Estuvimos introduciendo un poco el pensamiento de Sarmiento, qué características tenía ese pensamiento, cómo él concebía el sujeto de la educación, cómo comprendía la función de la escuela, cuáles eran los objetivos políticos de Sarmiento al dedicarse o al pensar en cómo crear y cómo fundar ese sistema educativo y extenderlo por todo el país, digamos, por qué le interesaba fundar y crear y sostener un sistema educativo en Argentina. Estuvimos también enmarcando a Sarmiento como parte de la generación de 1837 y estuvimos caracterizando entonces el modo en que él comprendía el sentido de la educación. Lo que vamos a hacer en esta segunda clase es a comenzar a meternos más específicamente en el proyecto sarmientino, también a partir de la lectura del texto del prólogo del libro Educación Popular que escribieron Tedesco y Zacarías y que les dejé para leer, y además retomando también de algunas otras fuentes, algunas ideas que quisiera compartir en relación con este tema. Hoy nos vamos a meter como más específicamente en la obra Educación Popular. La semana pasada estuvimos leyendo eh, fragmentos, pero la idea ahora es meternos más en profundidad en esa obra y en los contenidos de esa obra y viendo cómo Sarmiento había pensado entonces que tenía que ser este sistema educativo naciente que aún no existía en Argentina. Bueno, para eso les voy a compartir un PPT para ir acompañándome. Si me aguardan. Bueno, ahí estoy. Mm, eh, ahí estoy. Bueno, acá estamos. Entonces, esta es la segunda parte de esta clase sobre pensamiento político pedagógico de Sarmiento. Ahí lo que ven es la tapa del libro, ¿no? Educación Popular en su fecha de original, su publicación original en 1849. Bueno, primero me gustaría compartirles una mirada, una línea histórica para empezar a pensar un poco en esto que estamos compartiendo acá. Em, Cuando pensamos en cuál es el marco normativo que estuvo rigiendo, digamos, a nuestro país en términos de educación, yo suelo hacer una pregunta, no las tengo acá para preguntarles ahora, pero me puedo imaginar respuestas. Siempre hago una pregunta que es cuántas leyes de educación se imaginan que tuvimos a lo largo de nuestros más de 200 años de historia, si tomamos como referencia, digamos, nuestro primer gobierno patrio. Ahí, ahí habitualmente los estudiantes y las estudiantes me responden con distintos números. Y muy pocos suelen pensar que a lo largo de nuestra historia tuvimos tan poca cantidad de leyes educativas que nos han regido. En ese sentido, acá lo que van a ver en esta línea de tiempo es las principales leyes abarcadoras, ¿no? Abarcadoras me refiero a que no son sectoriales, no están pensando algunas cuestiones específicas, sino que eh, están yendo hacia regir, hacia normar, hacia prescribir en términos generales la educación en nuestro país. Y podemos decir que en la provincia de Buenos Aires tuvimos alrededor no, tuvimos cuatro leyes educativas y en la nación tuvimos tres, tres leyes generales, ¿no? Sobre educación. Voy a, si se quiere, voy a mencionar a la más antigua, que es la Ley de Educación Común número 988, que es la ley que Sarmiento promulga en la provincia de Buenos Aires en 1875. Es decir, Sarmiento desarrolla y lleva adelante este proyecto de Ley de Educación Común para la provincia de Buenos Aires en 1875, 9 años, casi 10 años antes, perdón, de que se sancionara la Ley 1420 de Educación Común. En esta Ley de Educación Común 988, la provincial, Sarmiento anticipa un montón de otras cuestiones que luego va a lograr llevar al ámbito nacional con la Ley 1420, ¿no? La Ley de Educación Común número 1420, ampliamente conocida, entiendo, por todos, que es una ley de 1884. Ahora bien, después la nación tuvo dos leyes más. La Ley Federal de Educación,
24.195, que es una ley que se sanciona en 1993, y la Ley de Educación Nacional número 26.206, que es una ley que se sanciona en 2006, es nuestra actual ley educativa. Por otro lado, la provincia ha tenido correlatos con esas leyes. Si bien durante el peronismo no hubo una ley abarcadora en términos de educación a nivel nacional, sí hubo leyes parciales y particulares que se fueron generando ahí, que fueron hablando de educación. Cuando lleguemos a ese capítulo en esta materia lo vamos a abordar. Pero la provincia sí tuvo una ley de educación así general, la 5.650, que es la ley que es una ley que se sancionó durante el gobierno de Mercante en 1951, y después tuvo la Ley Provincial de Educación 11.612 y la Ley de Educación Provincial 13.688, que es la actual, que fueron acompañando a la Ley Federal y a la Ley de Educación Nacional, ¿no? Cuando digo acompañando me refiero a que fueron leyes que se fueron sancionando después, si se fijan en las fechas, la ley provincial de los 90 y la ley actual, un año después que se sancionara la nacional, para adaptar el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires a lo que proponían esas nuevas leyes educativas nacionales. ¿Por qué les propongo esta línea histórica? Un poco para ver cómo la nación y la provincia todo el tiempo van dialogando en estos términos, pero también para marcar dos normativas más, que no son normativas que hayan hablado en términos generales regulado el sistema educativo, pero que sí fueron muy importantes para pensar en los orígenes del sistema educativo y en cómo se fue transformando la configuración del sistema educativo en nuestro país con el correr de los años. Una es la Ley Laínez, que es de 1905, y la otra es la Ley de Transferencia de Servicios Educativos de 1992, más conocida como Ley de Transferencia a secas. Más adelante voy a detenerme en estas dos normativas porque son relevantes para entender cómo este sistema educativo nacional se fue configurando en diálogo con los sistemas educativos provinciales. ¿En diálogo o en cortocircuito? Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, lo primero que hay que decir cuando pensamos en cómo Sarmiento ideó este, este proyecto para la creación de un sistema educativo de cero prácticamente, lo primero que nos viene a la mente, lo primero que tenemos que pensar es esta idea de lo que acá aparece denominado como normalismo, ¿no? Que tiene que hacer referencia el normalismo a una corriente vinculada a la formación de maestras. Cuando hablamos de las escuelas normales o las ex escuelas normales, nos referimos habitualmente a instituciones educativas que se han ido transformando con el correr del tiempo, pero que fueron fundadas ahí hacia en las últimas décadas del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX, para formar maestras. Pero para formar maestras con determinadas características y con un dispositivo muy particular, ¿sí? El normalismo no es otra cosa que un dispositivo específico para formar educadores y educadoras. El primer dispositivo específico generado, instalado desde el Estado y promovido desde el Estado y financiado desde el Estado nacional para formar un cuerpo profesional de educadores, que era el objetivo central de la creación de estas escuelas normales. ¿Qué se proponía el normalismo? El normalismo, en principio, lo que se planteaba, y esto lo retoma Sarmiento, es que en ese momento no había, los docentes, los educadores no eran profesionales de la educación, sino que cualquier persona con una formación un poco superior al resto podía terminar, digamos, dedicándose a ser docente. Y ahí entonces aparece este dispositivo del normalismo con un objetivo claro, que es erradicar a los maestros espontáneos. Es decir, ¿quiénes eran los maestros espontáneos? Eran los sacerdotes, en algunos casos los maestros extranjeros, y en otros casos educadores ya, incluso hacia principios del siglo XX, influidos por ideas anarquistas. Después vamos a ver también más adelante que hubo toda una larga tradición de educadores que provenían del movimiento anarquista, algunos que eran extranjeros también y traían el anarquismo, digamos, de como ideología de pensamiento de sus países de orígenes. Y en este caso, el normalismo lo que buscaba era erradicar ese rol y construir un cuerpo profesional de docentes que sean agentes del Estado dedicados a formar a las grandes masas de población
muy heterogénea y convertirlas en ciudadanos argentinos, en este caso. Dispositivos similares, como les decía en otras oportunidades, hubo en Uruguay, en Brasil, en Chile, en el Cono Sur en general, más o menos por la misma época. Este cuerpo profesional de maestros, además, buscaba algo, eran formados específicamente en determinados principios que les permitieran llevar adelante en todo el territorio de la nación la formación de niños y niñas en determinados criterios que el Estado Nacional en ese momento consideraba centrales para el proyecto político-económico de formación del Estado Nacional argentino. Básicamente era imponer una lengua, la lengua castellana, una forma de relación con la religión, una forma de relación con el Estado, la construcción de la ciudadanía, y una forma de relación con el aparato productivo. Es decir, el objetivo central de creación de estos dispositivos tenía que ver con generar un cuerpo profesional de educadores que fueran agentes que fueran a transmitirle a esos niños y a formar sus subjetividades en relación con la construcción de la identidad nacional, en relación con la construcción de una subjetividad que lograra generar individuos racionales y no que se asumieran desde la religión, y además que tuvieran un modo de construcción o de relación con el Estado y con el aparato productivo. Les paso ahora a la otra diapositiva. Bueno, vamos a ver entonces cómo aparecía esto en la ley 1420, que es la ley de educación común. Eh, Voy a recuperar algunos artículos brevemente. El artículo 2 plantea se plantea de la siguiente manera. Dice, la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. Artículo 5. La obligación escolar supone la existencia de la escuela pública, gratuita, al alcance de los niños en edad escolar, de edad escolar. Con ese objeto, cada vecindario constituirá un distrito escolar con derecho, por lo menos, a una escuela pública. Artículo 10. La enseñanza primaria para los niños de 6 a 10 años de edad se dará preferentemente en clases mixtas, bajo la dirección exclusiva de maestras autorizadas. Ahí aparecen resaltadas en color algunas ideas centrales, ¿no? Una es esta idea de cómo caracteriza ya desde el inicio, en el segundo artículo, las características de la educación primaria. Recordemos que en este momento, como habíamos señalado ya anteriormente, el sentido, lo que más le interesaba en este caso al proyecto político de Sarmiento era la construcción de un sistema educativo, lo que él llamaba la escuela elemental, que sería la escuela primaria, ¿no? La escuela secundaria tiene otras características y se lo consideraba en realidad como un circuito más de élite, más acotado. Acá estamos hablando de generar un sistema con muchas escuelas en todo el territorio que ofrecieran educación elemental. Entonces dijimos, esa educación de esta ley la define por primera vez como obligatoria. Piensen que la educación no era obligatoria antes de 1884 en todo el territorio nacional. Gratuita y gradual. Ahora después nos vamos a meter un poquito más con esto de gradual. Además dice que tiene que estar al alcance de los niños en edad escolar, es decir, al alcance de todos los niños en edad escolar. Eh, y lo plantea en términos de derecho. Dice que cada vecindario va a constituir un distrito que va a tener derecho a tener por lo menos una escuela pública. ¿Sí? Ya ahí está planteando la educación desde la perspectiva del derecho, el derecho a la educación, que es algo también novedoso para el momento histórico. En el artículo 10 habla entonces también que esa enseñanza se va a dirigir a niños. Esta escuela elemental era más corta que la actual, no era niños hasta los 11 años, como lo tenemos ahora, o como fue hasta los 12, como fue durante muchísimas décadas en nuestro país, cuando existía la escolaridad primaria de 7 años, sino hasta los 10, de 6 a 10, ¿sí? Y decía que esto se iba a dar bajo la dirección exclusiva de maestras autorizadas. Es decir, esto que decía hoy del cuerpo profesional de maestras. Em, Después vamos a ver, pero bueno, hay otros artículos interesantes, como el primero que dice, la escuela primaria tiene por único objeto, aparece acá en esta captura, dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad. ¿Por qué de 6 a 14? Porque después vamos a ver, pero había distintos tipos de escuelas, algunas eran más largas, o sea, preveían más cantidad de años de escolaridad, había otras que eran más reducidas. Em,
Entonces se preveía que la edad escolar era entre los 6 y los 14, pero la enseñanza elemental primaria era fundamentalmente entre los 6 y los 10 años de edad. Y el 25 que dice los diplomas de maestros de la enseñanza primaria en cualquiera de sus grados serán expedidos por las escuelas normales de la nación o de las provincias. Los maestros extranjeros no podrán ser empleados en las escuelas públicas de enseñanza primaria sin haber revalidado sus títulos ante una autoridad escolar de la nación y conocer su idioma. Bueno, vamos a ver un poquito entonces esto, a estas destacados, ¿no? Dijimos entonces. Por un lado aparece la idea de educación común. Es decir, la idea de educación común aparece asociada a una necesidad estratégica, que era la alfabetización del ciudadano para la construcción de un Estado que no existía previamente, de un Estado que se estaba creando, ¿no? Que estaban haciendo. Por otro lado, se plantea en esta ley aparece la propuesta como de dos tipos de longitud, digamos, la cantidad de años que tenían que cursar los niños dependía del género. Se hablaba de una educación de 6 a 14 años para los niños y de 6 a 12 años para las niñas. Podemos debatir por qué después, en clase podemos debatir por qué esta diferencia. Y por otro lado decía que la enseñanza religiosa, había una relación con la religión, dijimos, bueno, ahí se planteaba que solo se podía dar en escuelas públicas por ministros autorizados de diferentes cultos, es decir, se habilitaba no solo la religión católica, a los niños de su respectiva comunión, es decir, a los niños que pertenecieran a esas congregaciones, o sea, que tuvieran esa fe antes o después de las horas de clase. Es decir, lo que se prohibía era la enseñanza religiosa durante el horario de clase. Sí se permitía utilizar la escuela como espacio para que ministros autorizados de diferentes cultos, es decir, pastores, em, curas, sacerdotes, pudieran asistir a brindar clases antes o después del horario de clases a niños que pertenecieran a esos cultos, cuyas familias pertenecieran a esos cultos. Lo otro que plantea la ley 1420 es algo que se suele denominar minimum de instrucción obligatoria. El minimum de instrucción obligatoria sería lo que hoy son los contenidos básicos comunes o los contenidos mínimos comunes, que es lo mínimo que tiene que aprender un niño en edad escolar en la primaria. Y decía que entre otras, lectura y escritura, matemática, las cuatro operaciones básicas, sistema métrico, pesos y medidas, ¿no? Geografía de la República, geografía universal, historia de la República, nociones de historia general, idioma nacional, moral y urbanidad, nociones de higiene, nociones de ciencias físicas y naturales, nociones de dibujo y música vocal, gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional. Ahora, después había agregado, o había algunos agregados en ese mínimum, según el grupo poblacional al que se dirigía la educación. En el caso de las niñas, se le agregaba conocimientos de labores de manos y nociones de economía doméstica, es textual, de la ley, es decir, lo que son los quehaceres domésticos. Y para los niños, conocimiento de los ejercicios militares sencillos y en el campo, en el caso de niños que vivan en el campo, nociones de agricultura y ganadería. Ahora yo les decía que unos años después, unas décadas después de la ley 1420, en 1905, aparece una otra ley que es importante para entender nuestro sistema educativo. Es la ley 4874, que se conoció habitualmente como Ley Laínez. Ley Laínez por este señor que tienen ahí a la derecha de la pantalla, ahí sentado muy sofisticadamente. Ese señor es Manuel Laínez, que era un senador, que fue quien impulsó esta ley. ¿Qué pasaba con la ley 1420? La ley 1420 no era una ley que cubriera todo el territorio, todas las escuelas del territorio nacional. ¿Por qué? Porque la educación, también a expensas de esta idea de Sarmiento, de que haya una distribución distrital, digamos, o una injerencia distrital, la educación históricamente en nuestro país era provincial. Es decir, quienes tenían que garantizar la educación eran las provincias. Lo que ocurría era que había muchas provincias que no tenían recursos para generar escuelas o para fundar escuelas en todos sus territorios. Ahí fue que apareció este señor, Manuel Laínez, con esta ley que se aplicaba, digamos que era una ley que o que se aplicaba cuando la nación necesitaba intervenir y crear escuelas en el interior del país, en las provincias. ¿Por qué? Porque la ley de educación
1420 en realidad no se aplicaba en todas, en ese momento no se aplicaba en todas las escuelas. Se aplicaba solo en las escuelas nacionales. ¿Y cuáles eran las escuelas nacionales? Las escuelas nacionales eran las que estaban en Capital Federal, porque no existía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era territorio nacional, la Capital Federal. Entonces eran escuelas de la Capital Federal y después, más adelante, en los territorios nacionales, que no eran provincias, ¿no? Ahí se aplicaba la ley 1420. En las demás provincias, en las escuelas de las demás provincias se aplicaban las leyes provinciales, no se aplicaba la ley 1420. Ahora, como decía que como decía hoy, la enseñanza primaria era objetivo, digamos, era función garantizarla de cada provincia, pero muchas provincias no tenían recursos. Lo que plantea la ley Lainez entonces es la posibilidad o le da la herramienta a la nación para crear escuelas elementales, es decir, escuelas primarias, en las provincias que lo solicitaran. Así lo planteaba la ley. No obstante, fue un instrumento que se utilizó para que la nación pudiera construir escuelas y generar escuelas nacionales en todo el territorio de la nación que dependían de ellos y donde se implementaba también la ley 1420. Piensen que eso generó dos subsistemas, escuelas con mayores recursos que eran las nacionales, escuelas con menores recursos que en general eran las provinciales. Mm, si pensamos, por ejemplo, en todas las escuelas de las universidades, las ex escuelas normales que eran nacionales, las escuelas técnicas, posteriormente, ¿no? Las escuelas técnicas nacionales, había escuelas comerciales nacionales, había escuelas secundarias, pero también había escuelas primarias que eran nacionales, ¿sí? A partir de esta ley se van creando y se crean estos dos como subsistemas, un sistema provincial y un sistema nacional que eran bastante independientes, que ni siquiera estaban regidos por las mismas leyes. Ahora vamos a hacer una pausa para que este video no sea tan largo y vamos a ir al contenido de la obra de educación popular en un ratito. Voy a dejar de compartir. Voy a frenar el video para que no se haga tan largo y lo puedan ver en dos etapas, dos momentos.